esta ocasión vamos a dar comienzo a un ciclo de charlas con distintas personalidades que han tenido el honor de conocer o escribir sobre la vida del doctor Esteban Laureano Maradona. En esta ocasión vamos a charlar con el señor Eduardo Apolonio, quien es escritor y autor de un libro del doctor Maradona que se llama Tren a la Eternidad, con el prólogo del doctor Alberto Cormillot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Con vos. Muchas La gracias. verdad que es un enorme placer charlar de la vida de esta figura tan importante para nuestro país como es el doctor Esteban Laureano Maradona. Me gustaría conversar con vos sobre cómo surgió la idea de escribir sobre esta figura y no otra. Mirá, es una larga historia, dirían en las películas, ¿no? Es la historia de la historia, porque yo no escribía literariamente, ¿no? Yo soy arquitecto además y de hecho eso me ayudó muchísimo, el aprendizaje en mi vida me ayudó muchísimo a proyectar y a encarar cosas, ¿no? También literalmente. Podías diseñarlas mejor. Podía diseñarlas mejor, ¿me entendiste? Entonces, siempre con una idea, cuando descubrí la historia del doctor, así fortuitamente, de casualidad, por una nota periodística que le habían hecho sobre la vida de él en la televisión, me pegó muchísimo y me quedó rondando en la cabeza. Después un hecho en mi vida personal me pegó con uno de mis hijos y fue muy duro y tuve la necesidad imperiosa de hacer algo y bueno, dije voy a escribir, pero como no tenía training de escribir o técnica para escribir, dije lo quiero hacer en serio. Empecé a hacer cursos, me anoté, hice una cosa, hice la otra, empecé a escribir cuentos. Me anoté en concursos literarios, por suerte me eligieron en la ciudad para hacer una antología de cuentos, una antología que se hizo, o sea, un concurso, se puede decir, mundial. Eligieron a cerca de 150, no me acuerdo cuánto eran, y de esos 150, quedamos 13, y eso se publicó. Y eso fue para mí, además de la alegría y la felicidad, me dio pie para pensar de que algo tenía. Y en el mientras tanto, yo ya había diagramado, estaba empezando a diagramar en mi cabeza y empecé a estudiar la vida del doctor. Empecé a acercarme por todos los medios, es decir, biblioteca, bueno, por supuesto internet ni hablar, YouTube, todo lo de la vida del doctor. Me empecé a ser un estudioso de la vida del doctor. Cuanto más me metía, más quería saber. ¿Y qué fue lo primero que te llamó la atención al empezar a inmiscuirte en su historia? Estamos hablando de un médico rural, con una trayectoria más que importante, claro. Nacido en Esperanza, provincia de Santa Fe, pero la mayoría de la gente cree que él nació en Estanislao del Campo. Sí, claro. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esa historia? ¿Por qué la gente lo referencia más al norte argentino, el famoso Estanislao del Campo, un pueblo chiquitito, donde él vivió un enorme servicio? ¿Por qué mucha gente cree que el doctor Maradona es de Estanislao? Claro, porque estuvo 50 años viviendo ahí, hizo toda su obra filantrópica, profesional, científica, y la hizo desde el año 35 hasta el 86. 51 años estuvo en ese pueblo. Ininterrumpidos. Siempre viviendo ahí. Y a mí lo que me impactó fueron 2 o 3 puntos, si querés. Uno de ellos es esto, que un científico como él, médico, en esa época, en ese lugar, y de manera así fortuita también, que son las cosas que pueden atrapar
a cualquiera que escribe, que escribe historias, no podía haber sido mejor escrita por el destino y por la vida lo que le pasó al doctor, que fue todo real. Lo que está en el libro, el 80% o más, son cosas reales. O sea, es una novela. Como buena novela, tiene cosas... Su magia. Exactamente. No solo pero su magia, el 80% sino son cosas reales que le pasaron a él. él. Exactamente. Yo, por supuesto, incorporé detalles, personajes incluso, para enriquecer al libro. Por lo menos eso es lo que espero. Y otra de las cosas que me impactó muchísimo es que, cruzando Formosa, en el año 35, él nació en 1895. O sea, para que saquen la cuenta. Esperanza Santa Fe. Radica en Estabilidad del Campo, a 240 kilómetros de Formosa, capital. Y atravesando con el tren que pasaba en ese momento, desde el año 94 no pasa más, como tantos otros lugares, desde había salido de la capital de Formosa, iba para Salta a visitar a un hermano. Volvía de la guerra, había estado en la guerra, bueno, es otra historia. Y se queda, era el 2 de noviembre de 1935. Imagínate el calor, ¿no? En esa época siempre Formosa es muy caluroso. Y dicen que noviembre es peor que enero, así que bueno, por esas cosas. Pararon para abastecerse, agua y demás. Y bueno, una mujer que pedía ayuda, desesperada, era la madre de la parturienta, que estaba en su casita, que estaba ahí cerca, digamos, de la estación. Y la mujer, como sabía que el tren pasaba y paraba, fue a buscar a alguien que la ayudara. O sea, un milagro. Fue a buscar un médico y lo encontró. Era él que, por supuesto, bueno, eso me mata, ese tipo de cosas, no solo por esta historia, a mí me encanta, yo soy cinéfilo además, me encanta el cine, me encantan las historias, y más cuando pasan cosas que vos decís, no puede pasar, porque en la vida misma, a todos nos pasan cosas que vos decís, mirá, es increíble lo que me pasó. No es increíble, pasan cosas. Así como pasa lo malo, pasa lo bueno. Entonces por eso yo creo en Dios, tengo mucha fe, y más allá de que puedan pasar cosas malas, uno se aferra a lo bueno y a algo que te pueda ayudar. Bueno, en ese caso a mí me ayuda la fe. El doctor era un hombre de fe. Si bien no era de ir mucho a la iglesia, pero era un tipo de mucha fe. Y de hecho sus 50 años ahí en Estabilidad del Campo mantuvo un crucifijo siempre en la pared, que incluso en su casita, que era prácticamente de adobe, ¿no? De ladrillo de barro, que todavía está en la casa, fue declarada nacional, monumento histórico, gracias. Y ahora hay un museo. Y ahora hay un museo, exactamente, muy humilde, ¿no? Como todo lo del doctor. Bueno, y fue a ayudarla, fue con la mujereta en su sulky, lo fue a ayudar, fue a la casa, y estaba que se moría. Y bueno, la ayudó, se quedó 3 días hasta que la bebita, Dolly, que vivió muchísimos años, y salvó a la madre y salvó a la bebita, y se quedó todo lo que pudo, volvió para tomar el siguiente tren, que pasaba 3 días después. Cuando volvió a la estación, todo el mundo se había enterado, más que nada los aborígenes, gringos, en ese momento estaba lleno. O sea, para lo que era el pueblo estaba lleno. Y estaban esperándolo. ¿Para qué? Porque no querían que se vaya. Desesperado que no se vayan, porque no había nadie a kilómetros y kilómetros. En 1935 se morían como moscas por cualquier enfermedad. No había penicilina, o recién empezaba la penicilina, ¿no? Y imagínate, era un desquicio todo. No solo porque faltaban medios, infraestructura, el tema del agua que se contaminaba, y bueno, desastre. Entonces, al no haber médico, se moría uno y morían 1000. Bueno, el médico era milagroso y él decide quedarse. Y se queda con su valijita, él estaba con su valija y su diploma, a todos lados. Eso era su ritual. Su patrimonio era ese, y el crucifijo lo llevaba a todos lados. Ese era su patrimonio, y te diría que con eso se murió, el rosario. Vivió 100 años,
100 años, pero él pasó la mitad de su vida en Formosa, en ese lugar, por esa situación, que fue lo que vos bien me preguntaste, ¿por qué me decidí a escribir? Primero, porque me impactó la historia, y después decidí, por lo que me pasó a mí, que te comentaba, esta cuestión personal me llevó, que por eso a veces digo, pienso, ¿no? Por esto que te decía, que cómo veo yo la vida, si querés, que a uno le pasan cosas que pueden ser buenas o malas. Y en este caso yo creo que, modestia aparte, yo lo encontré al doctor y quizá el doctor lo encontró. Nos encontramos los dos por esas cosas. Y yo cada vez que entro al hogar, que es donde estamos ahora, acá está el cuadro del doctor, a nuestra derecha, siempre pienso lo mismo, que el doctor está. Acá en el hogar es uno de sus lugares, seguro, seguro. Acá se respira toda la obra del doctor Maradona, que es épica en todo sentido. Y acá se sigue con esto, la familia Cantero es la que tomó la posta del doctor. Otra obra épica. Es otra obra, pero claro, hoy día, si vamos a Formosa, tampoco hay médico, como en aquella época, aunque no lo crean. No hay tren, no hay médico y no hay infinidad de otras cosas más. ¿Y cuántos años pasaron? Desde el año 80 y pico, ¿no? Pasaron 40 años, casi 50. Casi por él. Es una barbaridad. Y estamos en el año 2024 y seguimos esperando un médico en ese lugar. Estamos esperando un médico en ese lugar. O sea que en el año 35 estaban mejor que ahora. Digamos, una figura, ¿no? Casi. La cuestión que el doctor produjo una revolución en ese pueblo hacia el mundo. Porque él, desde su casita muy humilde, él escribía, dibujaba, escribió para 20 libros, pudo publicar solamente uno. 3 los terminó, pero digamos que pudo editar uno. Bueno, no era como hoy la comunicación. Se comunicaba al mundo y el mundo se comunicaba con él. Era reconocido, incluso hasta por Vida Silvestre llegó a reconocerse. La Fundación Vida Silvestre, que es mundial. Eso es lo que iba a preguntarte. Sí. A lo que es la medicina, era una persona muy preocupada y ocupada por la ecología, por la socialmente, la historia. Las humedales, que ahora está tan de moda, ¿no? Total. Se está trabajando en la ley de humedales. El doctor Maradona era una persona que siempre estuvo preocupada y ocupada en esas cuestiones, ¿no? Y como bien vos decías, Vida Silvestre, que le comentamos a la gente, que es una reconocida institución que viene trabajando hace décadas en esa cuestión, y lo ha reconocido, ¿no? Se comunicaba, le pedían a él informe, Arturo, y él les mandaba los dibujos, porque él desde chiquito le gustaba dibujar, y dibujaba muy bien, y de hecho dibujaba las aves, las plantas. El hecho de que se quedara, tuvo que también, lo aceptaron los mismos aborígenes. ¿Por qué digo que lo aceptaron? Porque para él incorporarse a la sociedad en ese momento se llamaba Guaycurú, ¿no? Mira. Sí, que es en idioma aborígenes significa indio, ¿no? Y se llamaba Guaycurú. Después de un tiempo se le cambió el nombre a Estanislao del Campo. Pero bueno, desde que para él quedarse y que lo reconociera la gente, que la mayoría eran aborígenes. Algunos gringos había un pastor protestante, eran el dueño de un lugar que daba comida, o sea, eran muy pocas personas desperdigadas, pero más que nada los aborígenes, había muchísimos. Entonces, claro, para aceptarlo a él, eran muy reticentes, siguen siéndolo, desconfiados, y con mucha razón, porque eran siempre oprimidos y la gente digamos que el resto de la sociedad los negaba en todo sentido. Y él no le gustaba al doctor mucho, a pesar de haber nacido y criado en el campo, no andaba mucho, le encantaba caminar, era todo caminar. De hecho se mantenía bien porque caminaba muchísimo, entonces iba a todos lados. Y de hecho eso le significó que, como te decía, los mismos aborígenes desconfiaban, pero porque era
el tema de que él se insertara y pudiera ayudar a la comunidad y que aceptaran los aborígenes su ciencia, la medicina, teniendo los mismos aborígenes de centenaria ciencia de ellos mismos, les costaba aceptar a alguien. Entonces, ¿qué hizo él? En lugar de pelear contra ellos, tratar de imponerse, se unió a las ideas de ellos. Es decir, empezó a conocer las cosas de ellos. La medicina, su idiosincrasia, exactamente. Él algo conocía porque cuando estudiaba, había recorrido bastante en tren. El tren también fue un eje en su vida porque recorrió, mientras estudió, tuvo más de 10 años para recibirse, pero no porque le fuera mal, sino porque justo con un profesor, lo asistía a este profesor y recorrían el país para ayudar a la gente con la medicina. Entonces el doctor conoció muchísimo de lo que le pasaba al país y conocía muchísimo todo en tren, todo andando, sabía lo que era. Entonces el tipo en el buen sentido dibujaba, pintaba, una esponja de todo lo que podía recibir. Lo aceptaron los aborígenes y con ellos hizo aceptándolo los aborígenes, por supuesto la gente del lugar ya lo aceptaba de entrada, hizo toda su obra. Hizo como yo incluso escribo, una revolución, pero la revolución pacífica y siempre para bien. O sea, les enseñó a los aborígenes y a la gente en general, les enseñaba a hacer sus casas. Y decir cómo, los ladrillos de adobe, que no tenían ni idea para qué servían, les enseñó eso. Les intercambiaban esto que te decía de la medicina, ¿no? O sea, tuvo esa dicha de que lo pudieran aceptar y para él fue sustancial, porque así como Vida Silvestre le pedía datos de lo que era la flora, la fauna, también él transmitía datos médicos, datos de... Importante. Claro, de cómo abordar ciertas cosas. Y ortodoxa, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, logró en estos 50 años, hizo una gran revolución. Les enseñaba a plantar, a vivir de lo que cosechaban, lo que sembraban. Impresionante lo que hizo. Mucho más. Volviendo un poco, Eduardo, a lo que es el libro, ¿no? Sí. Me gustaría que vos le cuentes a la gente que está del otro lado, escuchándonos, viéndonos, cuál es el principal mensaje que vos intentás plasmar con tu pluma luego de toda esta historia que la resumiste naturalmente, pero que nos fuiste contando, los documentales y toda la biografía que pudiste recabar del doctor Maradona. ¿Cuál es el principal mensaje que le querés dejar al futuro lector? El principal mensaje es que no está todo perdido. Nunca está todo perdido. Siempre hay que ir para adelante. Porque él solo, también es una larga historia, traten de leer el libro, no porque lo tengan que leer, sino porque de esa manera se van a interiorizar lo que fue la vida de este hombre. Los valores arriba, siempre. De ahí para abajo, no perderlo, totalmente. De hecho, fue uno de los grandes filántropos de nuestra historia y del mundo, porque él, cuando puedan descubrir la casita que él tenía y donde hizo toda su obra de 50 años, ahí se van a dar cuenta lo que él dio. De hecho, jamás cobró, siempre lo ayudaron, más de uno pensará, ¿y cómo hizo? Bueno, tenía muchísima ayuda de su familia, eran 14 hermanos, y la mayoría, muchos profesionales. Él se había graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires en 1929, cuando en la época de Irigoyen. En esa época, que era la Argentina floreciente mundialmente incluso, él logra recibirse con honor, porque él volvía a dar los exámenes con el tren, como te decía, de estas excursiones tremendas que tenía que dar. Volvía con su ponchito y su sombrero, más de uno lo cargaba porque le decían el loco, tenía un carácter importante, porque más de uno lo cargaba, ¿no? Le hacían medio como bullying, pero él sobresalía a pesar de su 1,60 m, una persona de estatura baja, pero su personalidad avasalladora
los pasaba por arriba a todos, porque la manera que tenía él de tratar y de hablar y insertarse en cualquier ámbito, pero por lo que sabía, además. Así que no, es apasionante, como se verá. Soy un apasionado de la vida del Eso es muy importante. Bueno, en esta primera charla hemos intentado darle puntapié inicial, por eso creímos oportuno conocerlo a Eduardo Apolonio, una persona que también está trabajando activamente en el hogar Dr. Esteban Maradona, que es en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, Comuna 15, como para que la gente en este ciclo de charlas conozca de cerca quién fue esta figura. Como bien él decía, no fue solo un médico rural, No. Era una persona con un montón de cualidades. Dos puntitos más te agrego, que son importantes para que ilustrar todo esto. Fue nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz por el Congreso Nacional. Y además el Congreso Nacional, por ley nacional, dispuso el Día del Médico Rural al 4 de julio, que es el día de su nacimiento. Así que bueno. Son dos datos de color que aportás, que la verdad muy que importante sirven para que se vea lo que la fue magnitud. su vida. Si bien se pierde en el tiempo, porque no se habla de él, o sea, el apellido ilustre de Maradona por el doctor, pero por supuesto siempre se lo emparenta con Diego Armando, ¿no? Con el deportista, que hizo una carrera excepcional y nos dio un campeonato del mundo. Yo soy futbolero también y lo reconozco, pero también reconozco... ¿Se sabe si al doctor le gustaba el fútbol? No. Lo que sí sé que el único club que lo ayudó, que le mandó cosas allá a su pueblo, a San Nicolás del Campo, fue el club Boca Juniors. Sí, lo único que sé. Que pude saber. No, él estaba alejado. Pasa que tenía tantas cuestiones para tenía... digamos, para responderle a la gente, que imagínate, no creo que tenga el Recién en la década de fines del 60 le fueron a hacer una nota a la televisión y a partir de ahí no paró más. Fue una de las notas que yo en la década del 70 fueron no me acuerdo cómo se llamaba ahora el diario que había ido a verlo, que fue el que a partir de ahí todo el mundo empezó a sorprenderse de lo que él hacía. Lo fueron a ver infinidad de veces, lo filmaban, hay mucho en YouTube. Esto lo refuerzo porque es bueno verlo, conocerlo, cómo se manejaba él, ¿no? Y la estación está, como decías vos, yo tuve la dicha de viajar y conocer el lugar, y la verdad que es increíble como una persona sola pudo haber hecho todo esto. No se puede creer. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho estos minutos, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Y le decimos a la gente que todavía pueden adquirir, si quieren, algún ejemplar en las principales librerías de la ciudad de Buenos Aires y el país. Así que te agradecemos muchísimo. Gracias a vos y para otro momento, para cuando vos dispongas. Por favor.